Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar presente. No sé si tenemos a nuestra moderadora Paula con el audio para iniciar. Ahora sí, perdón, teníamos unos problemas técnicos. Bueno, muy buenas tardes desde Buenos Aires, les damos la bienvenida a esta sesión. Le agradecemos a la organización del Cuarto Foro de Vivienda por la posibilidad de la presentación de esta iniciativa del estudio sobre el ciclo de la vivienda autoconstruida en la Argentina. Este estudio, que se encuentra en pleno desarrollo, es el resultado del interés y del trabajo en conjunto y articulado de las organizaciones Hábitat para la Humanidad Argentina, Techo Argentina y de la consultora Pro Hábitat 21, y cuenta con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional. Antes de empezar, les pedimos que vayan haciendo sus preguntas y dejando sus comentarios en el chat, y las vamos a ir respondiendo al finalizar las presentaciones. Para empezar, le damos la bienvenida y la palabra a Ana Katz, directora de Hábitat para la Humanidad Argentina. Adelante, Ana. Muchas gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Un gusto estar aquí en esta mesa hoy en día, junto a mis compañeros de Techo y Pro Hábitat 21. Hemos escuchado mucho en este foro de lo que tiene que ver con la autoconstrucción de las viviendas o la producción social del hábitat. Esta forma de construir en nuestra región, que significa la mayoría de las viviendas que se construyen, es decir, que más que el sector privado o el sector público, son las familias mismas las que están autoconstruyendo sus viviendas. Y hemos escuchado también muchas estadísticas, vamos a seguir escuchando hoy con Virgilio más estadísticas sobre lo que es la situación en estos barrios autoconstruidos por las familias. Información muy importante para entender cómo están las situaciones, las falencias, la falta de infraestructura, el hacinamiento y otros factores que tienen que ver con la pobreza o contexto de pobreza en alguno de estos barrios. Y esto nos da una foto muy importante, información crítica para poder pensar nuestras políticas y nuestros proyectos de vivienda. Pero tal vez hay otra información desde otro ángulo, que es lo que vamos a estar compartiendo hoy de un estudio que estamos encarando estas tres organizaciones para buscar información desde otro ángulo. ¿Por qué necesitamos esa información? Desde nuestros casi 20 años ayudando a familias que autoconstruyen sus viviendas desde Hábitat para la Humanidad en Argentina, hemos visto la importancia de entender cuál es la lógica, por qué y cómo construyen las familias sus viviendas. Y les doy un par de ejemplos. Nosotros empezamos trabajando en un barrio, en un asentamiento, en la zona de La Matanza, hace muchos años, en donde veíamos era un asentamiento muy ordenado, con parcelas divididas muy ordenadamente, en donde las familias construían sus viviendas, no eran viviendas, sus construcciones al fondo del lote. Parecía medio raro que tenían una construcción bien al fondo del lote, y además esa construcción no se parecía a una vivienda, se parecía más a un galpón. Averiguando un poco, hablando con las familias, entendimos por qué era esa la construcción. Básicamente el asentamiento estaba, las familias estaban esperando que baje unos subsidios del gobierno para poder construir sus viviendas en la parte de adelante de ese lote. Dejaban el lote vacío porque sabían que una vez que llegaran esos subsidios iba a ser condición de que no haya ninguna construcción en el lote para poder recibir la vivienda del gobierno. Por eso empezaban hacia atrás y por eso la construcción no se parecía a una vivienda sino a un galpón. Lamentablemente, más de 10 años después, esos subsidios no bajaron y las familias siguieron construyendo sus viviendas a partir de una lógica que parecía un poco extraña al inicio. Otro ejemplo, en el norte de nuestro país, cuando empezamos a trabajar en Gran Chaco, en una población que vivía en una zona muy árida, muy cálida en el norte del país, veíamos que algunas construcciones que se habían hecho, algunas viviendas del gobierno, que eran muy lindas, las construcciones muy adecuadas, pero veíamos que, por ejemplo, las camas estaban afuera de la casa. Cuando empezábamos a preguntar cómo y cómo era la lógica de construcción de esas viviendas en el Gran Chaco, nos contaban que la vivienda para ellos lo más importante era la sombra, por una cuestión de calor del día,
y también el techo para poder tener recolección de agua de lluvia. El tema de dormir a la noche no era lo más importante en ese caso. Estos ejemplos muestran un poco el porqué de la importancia de entender cuál es la lógica del proceso de autoconstrucción. Desde Hábitat para la Humanidad Argentina, en nuestros casi 20 años, hemos llegado a más de 2.000 soluciones habitacionales. Pero eso es una gota en el océano de una necesidad habitacional de más de 3 millones de familias en nuestro país. Por eso es importante encontrar maneras de poder escalar y ya no estar mirando familia por familia y barrio por barrio, sino tener información que nos ayude a las organizaciones como Techo o Hábitat para la Humanidad y también a los gobiernos a pensar políticas desde esa lógica del proceso de construcción. Y creo que vale decir que en esta situación que vivimos hoy de pandemia, seguramente van a haber algunas lógicas que incluso van a estar afectadas por esta situación actual. Las familias hoy en los barrios siguen construyendo a pesar de la pandemia y sus lógicas y maneras y formas y decisiones seguramente están variando también por esta situación de pandemia. Quiero mencionar para finalizar que nosotros nos inspiramos en una experiencia que tuvo Hábitat para la Humanidad en Perú y agradecemos mucho a quienes hicieron esa primera experiencia en Perú para entender la lógica de este proceso de autoconstrucción. En esa experiencia, donde trabajaron en la zona de San Juan Lurigancho, pudieron detectar unas 7 etapas a lo largo de un proceso que llevaba aproximadamente 30 años. Y ellos pudieron determinar 7 etapas. Pero quizás más importante que eso aún es que detectaron los actores principales en ese proceso, en las decisiones que toma la familia, en cómo las toma. Habían 3 actores principales en ese contexto. En su caso, la junta vecinal, los albañiles y las ferreterías. Es ese tipo de información que nosotros estamos buscando a través de un estudio que ahora podemos iniciar gracias a un financiamiento y acompañamiento de la Oficina Internacional de Hábitat para la Humanidad Latinoamérica y Caribe. Y para cerrar, la importancia de que esto lo estamos haciendo desde esta alianza de 2 de las organizaciones principales de vivienda en la región, como lo son Techo y Hábitat para la Humanidad, junto a una consultora como lo es ProHábitat 21, con toda su experiencia en esta temática, incluso desde el gobierno. Creo que esto es lo que necesitamos, estas alianzas de actores claves en el sector, para poder llegar a esa información, e insisto, información que necesitamos, las organizaciones de vivienda y los gobiernos, para que nuestros programas sean más relevantes, más oportunas y más escalables en esta necesidad tan importante que hay en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora le damos la palabra a Virgilio Gregorini, presidente de Techo Argentina y de la Fábrica Social de Techo. Adelante, Virgilio. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto enorme estar acá. Y por esta razón, ¿no? por estar haciendo este estudio que hace tanto falta en la región. Así que ojalá esto sea un punto de partida para el país y para otros países, porque la verdad que hace falta información para que los gobiernos tomen políticas públicas de manera adecuada, ¿no? Nuestros gobiernos están improvisando hace muchos años y es el rol de las organizaciones. Por eso un gustazo por estar trabajando esto con la organización referente también para nosotros, ¿no? Nosotros somos una organización muy joven y siempre vimos Hábitat para la Humanidad como un referente, y hoy poder estar haciendo esto juntos nos llena de orgullo. Bien, ¿de dónde venimos? Y me toca contarles un poquito el problema, el contexto del problema, y en la imagen que ven en pantalla es un poco lo que explica la vinculación de muchos de nosotros que no hemos nacido en asentamientos con los barrios populares, los asentamientos, en esa conexión de vecinos con voluntarios y voluntarias, ¿no? Y ahí empezamos a entender la problemática que, como la mayoría de ustedes seguro sabrán, no es de vivienda, ¿no? Es mucho más profunda, es de hábitat, que significa que son muchas más variables, ¿no? Y nosotros creemos que es el ámbito de trabajo nuestro, que el asentamiento expresa sin dudas la mayor, esta desigualdad de pobreza profunda que tiene nuestro continente y que nos diferencia lamentablemente y nos destaca. La mayor expresión de esta desigualdad y esta pobreza son los asentamientos, ¿no? Lugares en los cuales las familias habitan con inseguridad en la tenencia y sin servicios básicos, ¿no? Información que vale decir que es poco conocida en nuestros países, ¿no? Hay pocos países, ahora les contaré algún dato de Argentina que hemos generado desde Techo, pero toda esta expresión
de los barrios populares no se conoce, y que tiene muchas caras, ¿no? Tiene cara de la planificación, de la mala planificación territorial, de los problemas ambientales, que suelen ser los que más sufren los barrios populares, que muchas veces se asientan en lugares que sufren estos problemas ambientales, lugares que son inseguros para quienes los habitan, ¿no? En un montón de lugares que nadie elegiría para vivir y habitar, como lo que se ven en la imagen, y estos son los asentamientos, los barrios populares, las favelas, los campamentos, ¿no? de nuestro continente, que como les decía, expresan esta desigualdad. Hay un par de imágenes de Argentina, muy íconos, ¿no? Esta es la Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires, esto es Rosario, ¿no? Esto es la expresión que se repite en cada uno de los rincones de nuestro continente. Como les decía, falta de acceso a servicios, que ahora les mostraré algunos datitos, porque no había información, ¿no? Y estos son personas de carne y hueso que habitan estas condiciones. ¿Y cuál es el tamaño del problema? No se sabe. A nivel Latinoamérica se estima, hay estimaciones. A nivel Argentina ya tenemos un dato mayor que hemos generado. Al menos hay 4.500 asentamientos. Al menos 4 millones de argentinos y argentinas viven en lugares como les mostraban las imágenes. Si fuera una provincia en población sería la segunda de Argentina, ¿no? La segunda provincia, si uno agrupara a todas las familias que habitan asentamientos, significarían la segunda provincia de Argentina, ¿no? Para darse una idea de la magnitud que tiene el tema. Y los datos de servicios, ahí está, ¿no? La mayoría sin servicios formal a los servicios básicos, ¿no? A energía eléctrica, a agua segura y a sistema de saneamiento. Bueno, estos son algunos de los números de asentamientos que, insisto con este punto, ¿no? Muchos países de nuestro continente aún no tienen estadísticas oficiales. Argentina ya tomó este relevamiento y hoy es dato oficial, ¿no? Y el Registro Nacional de Barrios Populares reconoce estos barrios. Y para completar, por ahí hay un dato del déficit de vivienda que tiene que ver un poco con lo que el proyecto va a estudiar. Números que por ahí también se conocen, pero en Argentina al menos 1.600.000 de déficit cuantitativo, significa que son viviendas que hace falta hacer nuevas porque faltan o porque están a niveles irrecuperables, y 2.2 millones de viviendas a mejorar. Acá es importante porque muchos gobiernos todavía siguen creyendo que se resuelve el tema solo construyendo viviendas, y hay muchas viviendas que requieren ser mejoradas, y en parte el estudio va a buscar entender esto para dejar de tener solo intuiciones y poder desde ahí tener buena política pública. Realidad que se potenció con la pandemia, pero esto no lo voy a hablar yo, que como les decía, yo no vivo y no habito en un barrio popular, como en el fondo que tengo en la imagen, pero sí le dejo la palabra a una persona que conoce bien de cerca esta realidad para ponerle un poco de humanidad a estos datos que les acabo de compartir. Ara. Gracias, Virgilio. Ahora la presentamos Ara. Araceli Ledesma, referente del barrio Lago Marcino, provincia de Buenos Aires, es integrante de la Comisión Directiva de Techo Argentina, participante de la Mesa Nacional de Barrios Populares y promotora de integración urbana RENAVAP. Adelante, Ara. Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí estar en este espacio y anteceder a todos esos datos y números que Virgilio acaba de presentar. Y son datos que son importantes, ¿no?, para llevar una estadística, pero lo que vivimos nosotros desde los barrios y lo que estamos sufriendo, y más aún en todos estos años que ustedes contaron, cuánto más aún se acrecentó en la pandemia, ¿no? El 45%, bueno, yo voy a leer un poquito nada más, como para contarle que el 45,6% consideró que su vida fue afectada totalmente en la pandemia, ¿no? Y el 40,8% dijo que bastante. Digo bastante porque con la situación de la pandemia muchos se quedaron sin trabajo, y esto logró y causó como negativamente que muchas familias vuelvan a vivir con sus familias, o sea, que se hizo más el hacinamiento, y otras que quedaron totalmente en la calle. Solo el 46% pudo seguir trabajando. Entonces imagínense cuánto afectó la calidad de vida de las personas. Y en cuanto a vivienda, dice que el 39,9% cree que totalmente fue afectada la situación de vivir en su casa, ¿no? Se les hizo mucho más difícil enfrentar esta pandemia tan difícil y tan arrolladora. Mientras que el 19,1% consideró que mucho o bastante, ¿sí? Pásala, Virgilio, por favor. El 94% de los barrios populares que participaron en este relevamiento
se organizaron de alguna forma. Y ahí es donde yo quiero poner el énfasis ahora, más allá de los números y las estadísticas, es que cómo las familias en los barrios populares, en los asentamientos, se les ingenian igualmente para poder sobrevivir aún más con la pandemia. Familias que, como nosotros somos muy estigmatizados, pensamos que vivimos de arriba, muchos dicen viven de arriba, quieren todo gratis, sin embargo vivir en la irregularidad, en los vecinos y vecinas gastamos mucho más dinero. Nosotros tenemos que acarrear agua de algún punto, nosotros tenemos que comprar caños, muchos metros de caños para poder traer de alguna conexión que esté más cerca, los que pueden llegar a tenerla, y también cables y cables que a veces tenemos que comprar para poder tener nuestra luz. Y imagínense que también el agua de pozo que nosotros tomamos, la pandemia nos decía lavémonos las manos, y lavarse las manos con agua sucia o agua contaminada no tiene ningún sentido, ¿no? Más allá de estos números y estas cosas que estamos arrasados y que son totalmente negativas para las personas que vivimos en los barrios, aún así nosotros podemos ingeniarnos, vemos de manera positiva qué otra forma de organización y de la autoconstrucción podemos llegar a construir. Nosotros, muchos de los vecinos y vecinas se tuvieron que reinventar, han generado otros tipos de negocios y hemos autoconstruido nuestras propias viviendas. Lo puedo decir en caso propio, nosotros cada centavo, cada plata que pudimos ingresar a nuestra casa, hemos comprado un ladrillo, arena, hemos autoconstruido y hemos también ayudado a otras familias que tenían quizás ahí el material, pero no tenían cómo construirlo. Entonces mi esposo es constructor y él ha ayudado a muchísimas familias en las pandemias para que ellos puedan levantar su casa y puedan agrandar su casa. Y esto es algo positivo que pasa mucho en los barrios, ¿no? Ver qué capacidades, qué oficios, porque imagínense que todos los oficios que están en los barrios populares son los que construyen las grandes ciudades. Los albañiles, electricistas, plomeros, todos salen de los barrios populares. Las grandes capacidades que hay de autoconstrucción son muchísimas, así que a mí me gustaría poder resaltar esas capacidades que hay en los barrios, esas ganas de poder juntarse con el otro y preguntarle al otro qué le hace falta, es una de las cosas que más positivamente nos llevamos de esta pandemia tan arrasadora. Muchas gracias, Sara. Por último, le vamos a dar la palabra a Agustín Pascual Sanz, socio de ProHábitat 21. Les recordamos dejar sus preguntas en el chat. Adelante, Agustín. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, me toca a mí contar por ahí en más detalle de qué se trata esta investigación piloto que estamos llevando adelante y que tiene que ver con algunas de las cuestiones que plantearon los tres, ¿no? Tanto Virgilio, Ana, como recién Araceli, pero y también tiene que ver con la falta de información respecto a cómo las grandes mayorías, digamos, de hogares de la Argentina resuelven su problema habitacional. Más allá de los datos estadísticos que nosotros también en este trabajo estamos manejando, en este caso datos de la encuesta permanente de hogares, que nos muestran una foto de la situación, el grado de insuficiencia respecto a calidad de materiales, de las características de los baños, de las cocinas. Pongo simplemente a modo de ejemplo todos los datos sobre los que son líneas de base para nosotros, nos lleva a pensar otro tipo de información que es absolutamente necesaria y que es escasamente relevada. Y esta información necesaria surge en base a muchas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿cuál es la secuencia de decisiones que las familias toman en la autoconstrucción de la vivienda a lo largo de ese largo periodo de autoconstrucción? Teniendo una mirada de género, ¿cuál es el rol de las mujeres? Que es importantísimo, lo estamos viendo en el día a día ahora que estamos haciendo los relevamientos. ¿Cómo se definen las compras de materiales? ¿Cómo se financia? ¿Qué dificultades tienen? ¿Cómo las calculan? ¿Cuál es la logística? ¿Cuáles son los modos y la calidad constructiva? ¿Cómo se define los sistemas constructivos? ¿En qué momento? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las dificultades abordadas? Las deficiencias, ¿no?, en el proceso de construcción.
quiénes son los actores que participan en la cadena de valor, como decía Ana, en el ejemplo que nosotros tomamos respecto a Perú, las fortalezas, las debilidades, esta fortaleza que nos decía recién Araceli respecto a la solidaridad que existe entre los vecinos, cuáles son las habilidades, cuáles son las necesidades, los anhelos de los hogares. Estamos hablando de un colectivo que es el que resuelve por sí solo los problemas de déficit habitacional y del déficit de hábitat. En realidad, estos grandes grupos, digamos, de hogares, no resuelven no tienen acceso a la vivienda a través del mercado habitacional o a través de soluciones estatales, o algunas soluciones que le pueden dar organizaciones de la sociedad civil. En realidad lo vemos todo el tiempo, se construyen sus soluciones habitacionales, su hábitat. Lo han hecho generaciones y generaciones. A ver, desde principios de siglo, inmigrantes han construido su vivienda. Lo que vemos es que a medida que avanza también el porcentaje de pobreza, cada vez se hace más difícil el acceso a una vivienda adecuada. En función a esto, entonces, decidimos hacer esta prueba piloto, y en función al acceso que nosotros tenemos, el trabajo que estamos haciendo en territorio, sobre todo techo y hábitat para la humanidad, comenzamos a trabajar en 3 barrios del tercer cordón del conurbano bonaerense, ¿no? En Moreno, en el barrio 23 de diciembre, en La Matanza, en Los Ceibos, y en el barrio de Luján de Florencio Varela. Y ahí nos pusimos a trabajar. En cómo analizamos la información o cómo afrontamos este trabajo de dilucidar cuáles son las estrategias de autoconstrucción de las familias. En primer lugar, identificando, como decía Ana al principio, las etapas constructivas que los hogares desarrollan a lo largo del proceso de autoconstrucción de la vivienda. Y cuál es la asociación que tiene la vivienda que van desarrolladas con el crecimiento de la familia. Tratamos de entender si existe un proyecto previo, o el proyecto se va dando a medida que las familias van creciendo, o si tiene que ver con la disponibilidad de financiamiento, entender cuáles son los recursos que disponen, dónde los obtienen, cómo los administran, si tienen asistencia técnica o no, cuáles son las habilidades constructivas que tienen los hogares, dónde están sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en qué rubro constructivo tienen fortalezas, cuándo comienzan sus problemas, de dónde tienen los recursos, qué acceso a los mercados formales de financiamiento hay, sabemos que escasos, pero sí, qué porcentaje acceden, quiénes no, en qué condiciones, qué recursos del Estado utilizan y en qué momento para aplicar, digamos, al desarrollo de la vivienda. ¿Qué les gustaría tener? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son las deficiencias que tienen, las pérdidas de materiales, los recursos perdidos por no contar con asistencia técnica? Bueno, estos son una multiplicidad de datos que buscamos dentro de una historia que nos cuenta el hogar. Porque esto, más que ser datos cuantitativos respecto a cómo construyen su vivienda dentro de un proceso constructivo, nos interesa también las historias de la gente, que tienen que ver con estos vínculos de solidaridad que tienen en los barrios, cómo se construyen los barrios, a partir de qué información, cómo se replican constructivamente, digamos, sus historias, sus experiencias, cuáles son las fortalezas respecto a esas historias, y si hay diferencias respecto a los conocimientos de acuerdo a la procedencia de las familias, ya sea que sean familias que vienen de determinado país vecino o no, y si esto genera, digamos, una fortaleza o una debilidad. Todo esto, ¿por qué lo hacemos? En principio, para tener una metodología que nos pueda servir de aquí en adelante para escalar este trabajo que estamos haciendo, porque realmente los trabajos que se hicieron en la Argentina en este sentido son absolutamente limitados y escasos. Y entonces,
disponer de una metodología adecuada, con herramientas adecuadas para poder escalarlo y hacerlo, si es posible, en toda la Argentina. Identificar, además, insights que permitan formular y desarrollar estrategias que mejoren los procesos autoconstructivos. ¿Cómo ayudar, digamos, en estos procesos? ¿Qué fortalezas apoyar o qué debilidades subsanar para que estos procesos constructivos se realicen de la mejor manera? Porque sabemos que esta forma de construir el hábitat popular no va a terminar, y va a ser la estrategia número 1 en la construcción, digamos, del acceso a la vivienda de los sectores populares. También lo hacemos para poder luego difundir hallazgos, proponer alianzas que impliquen el acceso a mejores recursos para construirse una vivienda adecuada, y generar conocimientos que permitan diseñar programas. Esto que decía Virgilio en algún momento, generar mejores políticas públicas. Sabemos perfectamente que en realidad las políticas públicas están orientadas a la vivienda llave en mano, y las grandes mayorías de personas que están en situación de déficit habitacional no tienen más remedio que construirlo. Entonces es importante hacer más eficiente este proceso de autoconstrucción de la vivienda. Nos parece sumamente importante poder ampliar este trabajo y poder entender cuáles son las diferencias regionales que existen respecto a la forma de construir el hábitat, qué experiencias pueden ser tomadas de región en región, y de qué forma los hogares puedan manejar mejor sus recursos, mejores sus habilidades, para tener en el menor tiempo posible y de la mejor manera el acceso en forma autoconstruida a su vivienda social. En los trabajos que venimos desarrollando, la verdad que estamos aprendiendo cosas que no esperábamos encontrar respecto a las estrategias, como lo que contaba Ana respecto de por qué comienzan a construir en el fondo de la casa. Experiencias tales como cómo construyen el barrio desde cero, cómo en realidad no solamente están construyendo su vivienda, sino están generando una urbanización. ¿Por qué los procesos de urbanización se generan de esta manera? ¿En qué momento se dispone de las infraestructuras? ¿Cómo hacen muchas comunidades para, en forma cooperativa, hacerse de las infraestructuras que no llegan a través del Estado? Bueno, todos estos son preguntas que intentamos que con esta prueba piloto tener una metodología y tener información que nos permita a futuro generar mejores políticas públicas, ya sea para ser encaradas desde lo público, desde las organizaciones sociales, o, ¿por qué no?, en virtud de alianzas público-privadas y con apoyo del sector privado, que también se verían beneficiados, como por ejemplo los sectores productores de insumos para la vivienda, que podrían con seguridad tener más eficacia respecto a sus productos si tuviesen una mejor aplicación en el territorio. Bueno, en forma concentrada creo que esto es lo que estamos buscando, así que gracias y nada, abierto a las preguntas que se puedan dar. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Una de ellas era, la pregunta es si además de este piloto se está planificando hacer un estudio con alcance nacional. Es para mí. No sé, ahí, si quieren cualquiera de los cuatro contestar, no hay ningún problema. Hagamos como un conversatorio. Fue algo que me quedó pendiente de lo que dije al principio, así que muchas gracias por la pregunta. Justamente este es un piloto muy pequeño por una cuestión de financiamiento, y estamos arrancando en esos barrios que decía Agustín. Sabemos que en realidad necesitamos un estudio a nivel país, barrios por barrios, regiones por regiones, que en cada región y en cada barrio hay particularidades distintas. Entonces estamos buscando y esperamos motivar a financiadores a seguir haciendo posible que este piloto se pueda extender a otras regiones del país y ojalá también de la región. Bien.
Después había una pregunta, pero la contestó Agustín sobre el final de su charla, era ¿qué tipos de cambios se proyectan que podrían abordarse después de la identificación de oportunidades? Mencionaste algo relacionado con los sistemas de mercado, ¿no es cierto? Con intervenciones de mercado que permitan generar mejoras. Otra pregunta para Virgilio, ¿qué antigüedad tienen en general los asentamientos del RENAVAP? Sí, ahí comenté, es, aproximadamente, va cambiando también con los años, 2016 fue el dato, 35 años de los asentamientos que todavía están como asentamientos, ¿no? Eso, pero eso es profundo la antigüedad, lo que denota que no es algo coyuntural, ¿no? Y que han pasado gobiernos de todo tipo y en todos nuestros países, en Latinoamérica y el Caribe, y el problema persiste, ¿no? Bien. Otra pregunta dice, considerando la gran cantidad de materiales que se compran para llevar adelante estos procesos, ¿saben si las empresas del sector de la construcción son conscientes de esta situación y están haciendo algo al respecto? ¿Estaba relacionado con la anterior? Es otra manera de formularlo. Y comento yo que tenemos diálogo con varias de ellas. Hay intereses en ampliar, digamos, en ampliar su base de clientes, y con interés genuino también de que haya impacto social. Nuestro rol será, junto con Hábitat, las organizaciones, bueno, velar para que los negocios lleguen de manera justa, ¿no? Pero sí están en varias empresas mirando, saben que los sectores populares consumen sus productos, y están en muchos casos genuinamente interesados en mejorar los productos, técnica y también la logística y la forma financiera en la cual acceden, ¿no? Entonces, vamos a intentar trabajar articuladamente, y ojalá también de esos actores surja el financiamiento para ampliar este estudio, ¿no? Porque la información, conocer, de alguna manera es una forma de conocer a cómo los clientes se comportan, ¿no? Digamos, comprando sus productos, porque hoy un vecino va a un corralón del barrio y está comprando productos que alguien fabrica, ¿no? Más allá de algunos materiales que a veces la estrategia es materiales locales, pero en general los barrios también, así de las ciudades, la gente compra materiales de alguna empresa que lo vende vía algún distribuidor. Sí, agrego a eso, a lo que dice Virgilio, que nosotros también trabajamos en Hábitat Provenir Argentina con apoyo de distintas empresas de materiales de construcción de distinta manera, muchas veces apoyando nuestros proyectos, entendiendo que existe esta necesidad. Lo que esperamos que con este estudio podamos hacer es llegar a más, digamos, que no sea solamente subsidiando o financiando algún proyecto, sino encontrando estas lógicas de mercado que permitan que los materiales lleguen de manera más asequible a los barrios y que sea más económico, digamos, para las familias, y de esa manera, sin que sea un subsidio absoluto, pueda ser, digamos, más escalable, llegar a más familias y hacer más económico las viviendas en última instancia. Muy bien. Perdón. No, adelante, Agustín. Un tema que por ahí pasó desapercibido, hizo muy rápido, pero es la importancia que hubiese tenido para muchos hogares, y acá le voy a hacer una pregunta a Araceli, de acá cruzada. ¿Cuán importante hubiese sido para las familias haber podido contar con asistencia técnica al momento de la autoconstrucción, y qué impacto hubiese causado, digamos, ¿no? Entonces, como vecina de un barrio, le pregunto a Araceli si esto hubiese sido importante o no, y sería valorado por los hogares digamos, del barrio. Bueno, Gustavo, qué interesante y qué importante, ¿no? Los conocimientos son súper importantes, y también lo que hablaban de los corralones. Para mí nosotros, ustedes saben, en los barrios populares, aquellos que visitan y que trabajan en los barrios populares saben que muchas veces se construyen en zonas inundables, en laderas de un arroyo, y esos conocimientos son importantes para nosotros porque a veces el vecino sin conocimiento peca sí, con ignorancia, digamos, y a veces construye e invierte cierto dinero ahí en un lugar donde quizás es inundable, tiene que hacerlo con mucho más material, levantarlo más arriba, etcétera, y eso le genera un gasto y una pérdida en el momento que hay alguna catástrofe o hay alguna inundación, por ejemplo, ¿no? Es lo que pasa en muchos lados. Y para mí también qué importante es, como actor principal,
los corralones en cuanto al precio y en cuanto también que haya como una instancia de poder alquilar las maquinarias para poder construir, ¿no? Porque por ahí un vecino la está remando, bueno, tengo que comprar tanto ladrillo, tanta arena, tanto cemento, pero a la hora de poder conseguirse una máquina que son carísimas, y por ahí se frustran eso y por ahí termina consiguiendo otro tipo de material para no tener también que invertir en sus máquinas. Así que para nosotros sería súper importante también que los corralones como actores principales podrían tener ese acceso también al alquiler de maquinarias, ese conocimiento técnico, ¿no? Excelente, gracias. Hay una pregunta, nos quedan 9 minutos, 10 minutos. Una consulta, calculo para Ara o para Agustín o Virgilio o Ana. ¿Se identifica algún tipo de estrategia solidaria entre los vecinos para la producción de las viviendas? Bueno, ahí yo lo conté un poquito en mi testimonio. Sí, sin duda que sí, que hay esa solidaridad, hay eso, te presto la manguera, o si no, otras construcciones que he visto que me llenaron de mucho orgullo y me sacaron de foco. Hay vecinos que se juntan y, por ejemplo, hacen rifas entre ellos, alguna apoyada, algún tipo de generar un poco de dinero, y se ponen de acuerdo y un fin de semana van todos juntos los albañiles y le construyen, y hoy le tocó a uno, la próxima vez le tocó al otro, porque también hacer una losa genera mucho esfuerzo físico y muchas horas de dedicarle y mucha técnica también, y ahí es impresionante cómo los vecinos se organizan para decir, bueno, este mes le tocó a uno, el próximo mes le ayudamos para el otro, y la verdad que eso funciona y se ve algo como muy fuerte también en el barrio, y el que no puede prestar con su fuerza física, presta la carretilla, presta el tompito, presta la manguera de nivel, los baldes, la pala, y es encantador ver cómo sucede eso. Sí, realmente hay mucho de eso acá, y es lindo poder transmitirlo también, ¿no? Yo agregaría lo que cuenta Ara. Desde nuestra experiencia en Hábitat Promedio Argentina durante la pandemia hemos estado, no hemos podido trabajar como en el pasado con voluntarios que llevamos al barrio, que ha sido la forma que hemos podido mostrar la solidaridad de la sociedad en general y ayudar en los barrios y con los vecinos y vecinas. Pero lo que hemos visto es que no pudimos llevar voluntarios, pero las propias familias a las que estuvimos ayudando, brindándoles sets de materiales para mejorar baños, etc. Los propios vecinos han ofrecido su ayuda en la construcción, porque se dan cuenta que hay otros del barrio que reciben el set pero que no tienen el conocimiento técnico para instalarlo, y que han ofrecido esa ayuda para quienes no lo tienen. Así que a falta del voluntariado que no estamos pudiendo llevar hoy al barrio por situaciones de pandemia, los vecinos y vecinas mismas sí se están ayudando en ese sentido. Así que en eso vemos mucho la solidaridad actual en este momento. Otro tema donde se ve la solidaridad y el trabajo conjunto de los vecinos es en el proceso de urbanización, o digamos, de acceso a servicios. En realidad, estos lugares, los primeros servicios, el Estado llega tardísimo y los primeros servicios son construidos colectivamente. Si bien, por ejemplo, sistemas de agua corriente que son hechos en forma comunitaria, o sistemas de acceso a electricidad que también son hechos de forma comunitaria. Entonces, los vecinos, en general, tienen agua, tienen luz, no son servicios formales, pero todo este acceso a estos servicios son hechos en general con el esfuerzo propio de los vecinos. Ahora, con el tema de la pandemia, es clave que la necesidad de sumar la accesibilidad, digamos, a Internet como servicio básico, forma parte, digamos, de la subsistencia diaria hoy en día a través de lo que está pasando con el COVID, y bueno, hasta prestarse datos, ¿no?, para poder conectar a los pibes al colegio. Eso se ve en el día a día, digamos, en los barrios. Gracias, Agustín. Una última pregunta, creo, porque nos quedan 5 minutos. ¿Es cuándo estará el estudio y cuándo podremos compartir los resultados?
el estudio tiene previsto estar en 2 meses, ahora con la pandemia, digamos, quizás un poco más. Estamos haciendo las entrevistas, no teníamos previsto, pero estamos haciendo las entrevistas en forma virtual, y después complementadas con, cuando podamos, y en algunos casos con visitas al territorio, pero estamos adelantando, así que esperamos terminar en el tiempo previsto. Bien. Bueno, y una última pregunta, es para Araceli. ¿Cuáles fueron los principales retos al ejecutar el proyecto? Nos imaginamos que se refieren a la construcción de tu vivienda. Bueno, justo ahí le estaba por escribir al chat, pero uno de los principales retos fue, bueno, algunas cuestiones de salud que hemos enfrentado, y después la falta de trabajo, ¿no? También, que fue un poco intermitente. Esos fueron las mayores dificultades, porque a veces hay que pensar si compro un ladrillo o compro una zapatilla, una ropa o algo que falte para comer. Creo que si tuviéramos más acceso a que, bueno, la inflación nos va matando, o sea, día a día, pero en donde entra un mango de más, lo vuelvo a retirar, el vecino invierte en un poco de material. Así que creo que la situación actual, la economía como venimos llevando, son los mayores desafíos. Y otra importante también es que a veces la transitabilidad en cada territorio también hace más complejo que te cobren un poquito más el camión a la hora de traerte los materiales. Eso también influye muchísimo. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Voy a chequear que no tenemos más preguntas por ahora. Hay muchos comentarios en el chat. Para honrar el tiempo, nos quedan 3 minutos. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y los invitamos a contactar a las y los expositores a través de la plataforma del foro y a continuar con las actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por el interés, y bueno, ya se enterarán de los resultados del estudio y de los nuevos proyectos gracias a esos resultados. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias a todos y todas. Muy bien, esperemos al hospedador. Muchas gracias a ustedes. Pasen feliz tarde. Gracias.